Muy buenas a todos y a todas, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo, a un nuevo análisis, esta vez de un jugador, de un futuro fichaje del Athletic, de Andoni Gorosabel, del futuro lateral derecho que se va a incorporar la temporada que viene al equipo de Ernesto Valverde, un jugador que va a llegar libre del Alavés. Y bueno, pues hoy os traigo lo que más o menos también os tengo habituados, que es un poco, pues eso, desgranar qué tipo de jugador es en este caso Gorosabel, en qué destaca, los datos, puntos fuertes, puntos negativos, y evidentemente, pues bueno, enseñar una serie de clips, de imágenes, pues para poder mostrar un poco qué tipo de jugadores, intentar desgranarlo de una forma lo más detallada posible. Dicho esto, antes de empezar, os pongo un poco los partidos que he visto, más que nada, pues para que veáis la referencia de los encuentros que he visto. He cogido los últimos que ha disputado a fechas de ahora, a 23 de marzo. Pues bueno, simplemente porque bueno, era lo más reciente y porque creo que eran partidos que venían muy bien de referencia. Y lo bueno es que creo que hay todo tipo de contextos, ¿no? Hay partidos más complicados, el caso de Villarreal, de Betis, o incluso el reciente que jugó frente al Athletic Club en San Mamés, y luego, pues bueno, luego ya hay partidos en los que igual se puede sentir un poco más cómodo con balón, ¿no? El caso, por ejemplo, de partidos contra el Cádiz, o partidos como, por ejemplo, el de Mallorca, ¿no? En el que tenga que tener un poco más de balón el Alavés, y eso pues creo que también me muestra las facetas con balón, en este caso de Gorosabel, ¿no? Entonces, dicho esto, pues bueno, os pongo para empezar un poco que es un jugador que lleva 29 partidos entre Liga y Copa, así que datos que muestran que es un jugador más que titular, ¿no? En el Alavés, sus minutos también, pues eso, acumula bastantes minutos. Y como pongo con una especie de conclusión antes de empezar, yo creo que es una llegada que creo que es todo un acierto, porque creo que ante la posible retirada de Marcos, ante la más que probable clasificación del Athletic a competición europea, y dado que el Athletic, pues bueno, por ejemplo, dentro del relevo generacional del lateral derecho hay ciertas dudas con Rincón, como digo, pues lo de Marcos no se sabe cómo irá, Leco es un jugador que te funciona en ambos lados, ¿no? Como comodín, digamos, tanto en el lateral izquierdo como en el lateral derecho, entonces, pues bueno, creo que la llegada de Gorosabel me parece un acierto en ese aspecto, ¿no? Muchas veces se ha hablado de Gorosabel como un lateral cumplidor, ¿no? Una etiqueta que se le ha puesto o que he leído yo mucho, y y ahora lo intentaremos explicar y desganar, creo que es una etiqueta que no le viene mal, porque dentro de lo que cabe no es un jugador que destaque excesivamente en algo en concreto, o bueno, hay cosillas en las que sí, evidentemente, pero no es un lateral tampoco que te haga malos encuentros. Entonces creo que esa faceta de, bueno, es un jugador que te cumple en general en todos los ámbitos del juego, pues bueno, creo que es una etiqueta que no le viene mal, ¿no? Vamos a... Vamos a hablar un poco en lo que destaca Gorosabel, ¿vale? Y como os digo, intentaremos apoyarnos también a nivel de datos y de imágenes y demás para explicar eso, ¿vale? Yo, de Andoni, creo que una de las cosas que se pueden destacar es a nivel de posicionamiento, tanto defensivo como ofensivo, me parece que es una de las características que más destaca. ¿Por qué? Porque tiene capacidad para jugar con balón tanto en el carril exterior como en el carril interior. Eso creo que es muy positivo, y más en el contexto Athletic, en el que, por ejemplo, jugadores como De Marcos o Yuri son laterales que no solo juegan pegados a la banda, sino que gracias a su técnica y su juego asociativo y su juego también sin balón, en los movimientos que realizan, creo que Gorosabel allí también puede encajar bastante bien. Es un jugador que sabe jugar pegado a la banda, como también te sabe conducir un balón, jugar entre líneas, fijar, cambiar el carril con el extremo en este caso del Alavés. Entonces me parece que es una faceta positiva a destacar de él y que creo que en el Athletic puede encajar muy bien. Por ejemplo, ¿ves esta captura, perdón, en el que os señalo? Bueno, el jugador que tiene balón es Gorosabel y tiene esa capacidad, es verdad que en el vídeo se ve mejor, pero os pongo un clip, perdón, una captura, en la que tiene esa capacidad de jugar por dentro, de conducir, fijar a la defensa del Villarreal, y luego es el jugador que termina dándole el balón al extremo del lado derecho, ¿no? Entonces, esa capacidad la tiene y es realmente buena. También os destaco esa capacidad que tiene para desdoblar. Fijaos, por ejemplo, en este clip en el que os señalo a Gorosabel y el jugador del Alavés, que es el que no creo que es Alex Sola, fija, y Gorosabel llega a línea de fondo, desdobla al jugador del Alavés y tiene esa capacidad para centrar. Entonces,
creo que es un aspecto en el que Gorosabel destaca mucho a nivel de todos esos movimientos que puede generarte a la hora de desdoblar, a darte opciones en zonas más interiores. Realmente es muy bueno. Y os voy a enseñar también varias cosas para que veáis eso que os estoy explicando. Por ejemplo, incluso... a ver si encuentro algo por aquí. Fijaos que incluso sabe hacer ese rol de Óscar de Marcos que muchas veces vemos en el Athletic, en el que le da esa ventaja al extremo, ese movimiento que veis que se mete en zonas medulares, pues es el que le da ventaja al extremo. Y fijaos cómo también le hace la pared en este caso a Alex Sola, pues para generarle una ventaja al extremo del Alavés. Como os digo, muy buen posicionamiento ofensivo para saber, pues eso, ocupar espacios libres, dar ventajas al resto. Por ejemplo, fijaos en esta captura en la que Gorosabel incluso se mueve, sale de esa banda derecha para moverse por detrás de los mediocentros del Betis. O sea, realmente en esa interpretación de ocupar espacios me parece que es muy destacable. Es un jugador que lo hace realmente bien. Incluso a la hora de atacar intervalos o dar continuidad a la acción, incluso teniendo balón, es muy bueno. Fijaos en cómo ataca en ese intervalo entre central y lateral, es el jugador que recibe balón y luego mete ese centro. O sea, realmente entiende muy bien lo de saber ocupar espacios, ver qué espacios hay libres por delante del extremo, incluso como habéis visto en esa captura, por moverse en zonas interiores. Si se le pide ese rol en el Athletic, es un jugador que lo puede hacer realmente bien. Incluso, fijaos en esta captura, que el centrocampista del Alavés la mueve a Carlos Vicente, que era el extremo derecho frente a la Almería, y antes de recibir el pase, Gorosabel ya inicia ese movimiento para desdoblar al extremo del Alavés. Como os pongo en la captura, es una demostración de cómo sabe interpretar esa acción ofensiva y ese espacio que hay, pues para generar ese 2 para 1 al lateral de la Almería, para dar ese espacio, ese arrastre del defensor de la Almería para que Carlos Vicente tenga ventaja. Bueno, como os digo, acciones que creo que muestran muy bien esa lectura, ¿no? Incluso... también te da alternativas a nivel de juego porque es un jugador que sabe jugar tanto al pie como para, como os decía antes, atacar intervalos. Incluso en esta acción contra el Villarreal, que lo sabe hacer desde el lateral izquierdo, ¿no? Fijaos, en esta zona medular se mueve en ese intervalo entre los defensores del Villarreal y termina metiendo ese centro raso desde el borde del área, ¿no? Como os digo, muy buena capacidad para ocupar espacios tanto por delante como por detrás para dar líneas de pase. Esto en lo que se refiere a movimientos, ¿no? Incluso tanto, como os digo, no solo cuando un jugador tiene balón, sino cuando él tiene balón, lo que es tocar y moverse, ¿no? Lo que es, tengo balón, doy un pase y me muevo en un espacio libre. Eso también lo hace muy bien y eso es una muestra también de querer dar fluidez al juego asociativo, ¿no? Fijaos en esta acción, recibe el balón, toca y se mueve para hacer esa pared por detrás del defensor del Villarreal. Es decir, esa capacidad, y os voy a poner el clip para que lo veáis, ¿no? Recibe en perfilado, toca de cara y se mueve para ocupar esa zona libre que hay por detrás de la línea de medios del Villarreal. Realmente es un aspecto que me gusta mucho de este jugador, porque creo que en el Athletic incluso puede encajar muy bien, que le viene muy bien a un equipo, en este caso en el Athletic, que sus laterales son bajos y que también tiene mucha importancia en el juego asociativo, porque muchas veces el balón se saca por esos costados y esos movimientos asociativos para ocupar espacios, para poder dar fluidez al juego, para encontrar esas zonas en las que puede recibir puede incluso no recibir, pero generar espacios al resto, pues como os digo, en ese aspecto Gorosabel, a mi parecer, es muy bueno. Eso en lo que se refiere... creo que en general al juego ofensivo en lo que él destaca. También os destaco al final, en el último punto, que tiene ciertos recursos técnicos para conseguir ventajas, controlar balones, tiene buenas pisadas para, bueno, salir de momentos en los que, bueno, está más apretado. En ese aspecto tampoco lo hace del todo mal, ¿vale? Luego, hablando más de juego más defensivo, luego hablaremos de los puntos en los que menos destaca, pero en lo que más me ha gustado a mí, creo que el posicionamiento defensivo es bueno a la hora de
pues cerrar filas si el balón está al lado contrario, cortar un balón pues para anticiparse a él, vigilar la espalda, ¿no? Estar bien colocado para que en caso de un balón largo él pueda llegar. Fijaos, por ejemplo, en esta acción defensiva en la que recibe el balón el jugador del Betis y Gorosabel, al estar bien colocado y anticipar muy bien, me parece una acción defensiva muy meritoria, porque al estar bien colocado y el jugador del Betis se echa el balón hacia adelante, Gorosabel gana la posición muy bien y termina despejando ese balón. En ese aspecto creo que es un jugador que se mueve bastante bien, y es cierto que en el estilo de juego del Alavés los laterales son bajos y además no es un equipo que salte mucho a presionar. Entonces, como no manda a los laterales a apretar arriba, a diferencia del Athletic Club, es cierto que tengo dudas de si sabe, por ejemplo, saltar, ¿no? Porque es un jugador que yo ahora defino como un jugador no saltador. Cuando digo no saltador me refiero a que si el extremo contrario tiene balón y está en zonas, por ejemplo, más medulares, más atrasadas, le cuesta mucho saltar. Es un jugador que recula, que tiende más a correr hacia atrás. Al menos en el contexto del Alavés. Tengo la duda de si el Athletic lo sabe hacer, pero en lo que es sabiendo correr hacia atrás, para anticipar y corregir, realmente lo hace muy bien. O sea, siendo un lateral de corte un pelín más defensivo, o al menos esa etiqueta que le poníamos antes de lateral cumplidor, en ese aspecto de saber interpretar cuándo hay que anticipar y corregir, creo que no lo hace mal. Lo mismo os puedo decir a la hora de aguantar una acción de 1 para 1. Lo vimos y supongo que muchos aficionados del Atleti lo vieron contra Nico Williams, en este caso en San Mamés, pero también, por ejemplo, lo veis contra Almería. Fijaos cómo sabe aguantar, bajar ese cuerpo, ese centro de gravedad, ¿no? Que se dice muchas veces para saber perfilarse, bajar el cuerpo de gravedad para saber, para hacer los cambios de ritmo necesarios, o saber perfilarse, ¿no? Depende de si el jugador rival te sale por fuera o por dentro, y en ese aspecto Gorosabel, pues bueno, se nota que es un lateral de toda la vida, y en ese aspecto pues creo que destaca bastante. Eso es a lo que se refiere a nivel defensivo, en lo que destaca. También, por cierto, destacar que le he visto un partido contra el Villarreal en el lado izquierdo, y creo que es un jugador que lo puede hacer bien en caso de que sea necesario, ¿no? No sé si al nivel del Leque, pero sí que es cierto que en ese partido lo que se pudo ver en esos minutos, pues creo que no lo hizo para nada mal. Eso es lo que yo destacaría a nivel ofensivo, perdón, a nivel positivo. Vamos a lo malo, ¿no? Que mucha gente también supongo que querrá saber, porque evidentemente pues no es un jugador perfecto y hay cosas en las que puede mejorar. Lo primero es, a mi parecer, es un jugador que puede pecar de ser un poco débil en las disputas, tanto a nivel aéreo como a ras de suelo. Y os saco aquí datos que también os lo pueden mostrar. Saco yo la chuleta porque yo lo tengo muy pequeñito y no lo veo bien. Duelos defensivos gana un 62,6%. A ver, no es una mala cifra, pero creo que es una cifra bastante mejorable. Y lo que a mí me parece, a ver, grave, o como lo queráis llamar, porque igual no puede ser muy grave porque es un jugador bajito, gana el 33,3% de duelos aéreos. Hombre, no le pido tampoco eso, porque entiendo que es un lateral que no es en lo que destaca, pero en cifras de disputas, a mi parecer, tiene un cierto margen de mejora. Es lo que, siendo un jugador que, como os digo, es bajito, igual no es tan fuerte físicamente, por ejemplo, comparado con Yuri, ¿no? Que muchas veces gana la disputa a través de la fuerza, lo que sí sabe hacer es molestar, es decir, es estar encima para que, aunque él no gane la disputa, pues bueno, igual lo gana otro, ¿no? O igual saco el balón fuera porque le he puesto un poco el cuerpo, pero no es un ganador de duelos, en este caso. También os pongo a destacar los centros laterales. O sea, yo veía los partidos y me daba la sensación de que, siendo un lateral que llega a línea de fondo, con esa interpretación que os ponía antes, para dar fluidez al juego ofensivo, dar alternativas y demás, me parecía que es un jugador que fallaba mucho a nivel de centros. Y dije, uy, voy a ver los datos de centros laterales, ¿no? Que Y Scout también te los aporta. Y la verdad que me puse a mirarlos, y en centros precisos tiene un 27,6%. Hombre, es una cifra muy mejorable. Creo que es un porcentaje de acierto muy bajo, y me sorprende, siendo lateral, ¿no? Casi siendo lateral de toda su vida, me sorprende que tenga una cifra baja en ese aspecto. Y por eso os lo pongo a nivel, pues bueno, a un aspecto a destacar, ¿no? Perdón, a destacar desde el punto de vista negativo, evidentemente, y que puede mejorar, ¿no? Luego, en el tercer punto os pongo esa duda que os comentaba antes, en que no sé si realmente puede ser un lateral saltador.
Creo que se puede trabajar, creo que es una cosa que se puede entrenar bien, que si llega al Athletic, que yo al 99,9% os puedo decir que sí, pues creo que en el estilo actual del equipo de Valverde, creo que es una característica que debería estar porque los laterales del Athletic juegan a eso, ¿no? Uy, ahí os he puesto un punto positivo que no sé por qué, me habré equivocado y lo he puesto en un punto negativo. Ya decía yo que me parecía raro no haberlo comentado, que realmente tiene una técnica muy correcta para el control y el pase, y también tiene unas conducciones muy buenas. Ya os decía antes que su juego asociativo es muy bueno, y eso a nivel de datos también lo podéis ver. Es decir, es un jugador, fijaos, logra el 80,4% de pases, bueno, no está mal. En lo que sí que flojeas en balones en largo, tiene un 58,5%, pero todo lo que son pases de seguridad, por ejemplo, tiene un 92,6% en pases hacia atrás, lo cual no está mal, y en último tercio pues tiene un 75%, pues no está del todo mal. Pero sí que es cierto que en ese juego asociativo que os explicaba antes de tocar y moverse, tampoco es un creador de juego, ¿no? No es un Joshua Kimmich, para que nos entendamos. Pero sí que es cierto que para lo justo y necesario, creo que tiene una muy buena técnica para el control y el pase. Por lo tanto, creo que en el Athletic también puede venir bastante bien. Lo mismo también os comentaba de saltar al poseedor, porque creo que en el Alavés, como no saltan los laterales, muchas veces, claro, una carencia que no sé si tiene él o es un contexto que está en el Alavés, que es que como no saltaba, claro, no sé si es un jugador que le da ventaja al extremo al no saltar, y muchas veces incluso duda, y cuando salta, salta tarde, ¿no? Fijaos, por ejemplo, este clip en el que recibe el extremo de la Almería y Gorosabel salta un poco tarde y ya le da tiempo al jugador de la Almería a hacer ese movimiento para adentro y meter ese balón filtrado, ¿no? Al dudar tanto, claro, yo creo que es un punto que es negativo, pero vuelvo a decir que si en el Athletic se le dice, oye, sea agresivo a la hora de saltar si el receptor tiene el balón de espaldas, a portería, evidentemente, pues creo que ahí Gorosabel creo que lo puede mejorar, pero a día de hoy tengo que poner que es una carencia porque aún no se lo he visto, ¿vale? Luego también creo que es un jugador que con balón puede ser más atrevido, creo que puede jugar un poco más hacia adelante, y de hecho en los datos que os enseñaba antes creo que también se puede ver que en pases en profundidad logrados tiene un 20%, y pases hacia adelante tiene un 79,9%. Bueno, puede mejorar esa cifra, porque creo que si lo comparamos con otros laterales, que por cierto, luego veremos, compararé los datos con los otros laterales de la liga, creo que son datos que pueden mejorar. Dicho esto, yo creo que por la técnica que tiene, que puede romper más líneas, puede ser más atrevido, creo que su capacidad técnica es más aprovechable en ese aspecto, pero entiendo que el juego, al final, un jugador se entiende dentro de su contexto en el equipo, y en este caso, en el estilo de juego del Alavés, pues bueno, creo que no tenía esa faceta tampoco de romper líneas a través del pase, ¿no? Y creo que en el Athletic se puede explotar un poquito más. Luego os digo también que creo que puede mejorar mucho tanto los retornos defensivos, no en lo que es correr hacia atrás a la hora de defender, sino cuando tiene que regresar, creo que puede mejorar, creo que puede ser un poco más currela en ese aspecto. Sin embargo, creo que en el Athletic no tendrá que recular tanto porque, bueno, cierto es que en el Alavés Antonio Blanco era un poco el responsable de cubrir esa espalda de Gorosabel cuando el lateral del Alavés subía, pero sí es cierto que, bueno, en el Athletic sí que se expone un poco más en comparación al Alavés, e igual no tendrá que exigirse tanto en ese aspecto. Pero sí es cierto que es un aspecto que se puede mejorar, al igual que creo que es una característica del juego que es la más complicada de trabajar en el fútbol a nivel defensivo, que es el defender los intervalos, ¿no? Creo que todos los equipos de fútbol intentan explotar esa variante ofensiva, que son los desmarques, ¿no? En intervalos, y ahí Gorosabel le cuesta bastante, se queda muy clavado, y creo que es un aspecto que el jugador del Alavés puede mejorar. No sé si me he dejado algún clip o algún vídeo a enseñaros. Sí que os puedo destacar, por ejemplo, lo que os explicaba antes también de lo que es tocar y moverse, que, bueno, lo que os digo, esa capacidad que tiene él, fijaos, es el jugador que está señalado con las dos flechas, él da el balón al extremo y fijaos el espacio que hay al dar ese pase a la espalda del jugador del Mallorca, que os lo pongo en clip, perdón, os lo pongo en captura, pero en el clip se veía en el que él ya, tal cual toca, ocupa esa zona libre. Lo que os destacaba antes, de que a la hora de interpretar el juego ofensivo, en ese aspecto me recuerda mucho a Óscar de Marcos, un jugador que creo que en
en esa, bueno, en ese aspecto del juego, creo que destacaba bastante. Dicho esto, vamos a compararlo con los otros laterales. Lo primero de todo, os lo he comparado con los laterales más top de la liga. Me refiero top a nivel clasificatorio, los equipos, ¿no? En este caso, con Carvajal, con Koundé, con Couto, con De Marcos, ¿no? Jugadores, insisto, son los laterales titularísimos. El del Atlético de Madrid no lo he puesto porque sí es cierto que no juegan con un lateral puro y, bueno, suelen rotar bastante, ¿no? Y fijaos que Gorosabel a nivel estadístico, bueno, sale perdiendo bastante en relación al resto. Fijaos que sus duelos aéreos, pues bueno, está en 0,75. En lo que más, en lo que destaca él, están las recuperaciones, lo cual no está para nada mal. O sea, recupera más balones, por ejemplo, que Jules Koundé, un jugador que yo creo que destaca en ese aspecto, incluso que Dani Carvajal, así que es un aspecto que se podría destacar. Cierto es que igual Gorosabel, al jugar en el Alavés, respecto a, por ejemplo, jugar en el Real Madrid, que igual se expone un poco menos defensivamente, es decir, se le exige menos, creo que evidentemente Gorosabel, pues bueno, tiende a recuperar más balones porque al Alavés le genera más ocasiones que al Real Madrid en este caso, ¿no? Pero fijaos, por ejemplo, que en los pases completados pues se codea más con Jan Couto, un jugador que es un poco menos técnico y como os decía antes, igual a nivel de entregas puede mejorar un poquito más sus cifras, pero creo que tiene la capacidad necesaria a nivel técnica para hacerlo bien. Pero fijaos, por ejemplo, como en pases progresivos, pues bueno, se codea, por ejemplo, con Carvajal, no está por encima de Marcos, que ahí en ese aspecto de Marcos está realmente bien. Pero bueno, sí que destaca, por ejemplo, a nivel de acierto de pases, a nivel de porcentaje de acierto de pases en corto, pues no está mal, ¿no? Luego, si entramos en la comparativa de laterales que juegan un poco más en esa liga que hay en ese, bueno, en esos puestos entre el octavo y el undécimo, por ejemplo, ¿no? En el caso de Fulquier, de Kiko Femenía en el Villarreal, de Juan Iglesias, de Julián Araujo, pues bueno, las estadísticas se igualan un pelín más, ¿no? Por ejemplo, sigue siendo el ganador en recuperaciones por cada 90 minutos jugados, ya es ganador, por ejemplo, a nivel estadístico en los tackles ganados, en esas entradas a ras de suelo, ya, por ejemplo, tiene mejores datos en tackles más intercepciones, bueno, pero veis, por ejemplo, que hay datos en los que no sale tan ganador, ¿no? En pases progresivos se iguala un poco más en Kiko Femenía, que es el que sale ganador en esa comparativa. Se acerca un poco más el porcentaje de pases en el que también gana el lateral del Villarreal, ¿no? Está en un 79,90% y el caso de Femenía en 82,3%, ¿no? Ya se acerca más en el dato de tackles más intercepciones. Y ya, por ejemplo, si ya lo comparamos con laterales pues que juegan en esa liga ya luchando pues en esos puestos finales o incluso en el descenso, pues fijaos, comparado con Areso, con Baliu, con Giovanni, con Jesús Navas, pues hombre, ya es ganador, ¿no? En todos los datos precisos de pases, sigue siendo ganador en el dato de recuperaciones, ¿no? Incluso en tackles más intercepciones o incluso en intercepciones está más cerquita, en pases progresivos se codea bastante con Jesús Navas, que es el ganador de esa comparativa. Entonces, pues bueno, ¿qué conclusión quiero sacar de esos datos? Pues que creo que es un jugador que recupera mucho balón gracias a esa capacidad que tiene él a nivel posicionamiento defensivo, en esa capacidad que os he destacado antes de saber colocarse, de saber cortar un balón, de saber corregir, de correr hacia atrás, de recular. Entonces, en ese aspecto es muy bueno. Creo que la conclusión que se puede sacar también, que creo, y lo que habéis visto un poco o lo que he podido ver yo y algo que habéis podido ver en los clips, que su capacidad técnica y asociativa es muy buena, pero creo que en el Alavés no termina de estar siendo muy explotada y por eso creo que en los datos sale bastante perdedor respecto a los equipos de arriba y que sobre todo, pues bueno, que a nivel defensivo yo creo que hay datos, incluso en el dato de pases progresivos, que en el Atleti puede terminar mejorando porque como os digo, yo creo que por capacidad técnica, por el juego asociativo, creo que está más que capacitado. Entonces, pues bueno, veremos cómo lo hace en el Athletic. Creo que es un poco las conclusiones que se pueden sacar, que destaca mucho en esa interpretación sin balón, tanto en el juego ofensivo como en el juego defensivo, que tiene muchas cosas a mejorar, por ejemplo, a la hora de saltar a un poseedor, que puede mejorar los datos de disputas. En ese aspecto creo que es un jugador que si gana un punto más de agresividad, que creo que en el contexto Atleti le puede ir muy bien, creo que es un jugador que puede ser más aprovechable. Así que nada más por mi parte, como os digo, mi conclusión es que creo que es un buen fichaje, creo que es un jugador que tiene aspectos a pulir
pero creo que en el Athletic se pueden pulir. Creo que a mí es un jugador que me ha gustado bastante. No tenía una expectativa muy alta porque muchas veces leía aspectos más negativos que positivos de él, pero personalmente creo que si se le ha fichado es porque creo que sus características se amoldan bastante en el juego del Athletic. Así que nada más por mi parte, espero que os haya gustado el análisis. A ver si nos vemos pronto también por aquí. Y nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Agur.